y la roca les seguía. Todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cuántos recuerdan la segunda vez que pasó esto? Y Dios le dijo a Moisés que no golpeara la roca esa vez, sino que tan solamente que le hablara. Y Moisés estaba frustrado, Moisés estaba enojado, y fue y golpeó la peña, y por esa causa no pudo entrar a la tierra santa. ¿A cuánto le ha parecido muy severo ese castigo? A mí me ha parecido muy severo. Pero hermanos, ¿sabe qué? Cristo había recibido el castigo una vez. No hace falta dos veces. Cristo murió una vez por todas, y Moisés no debía golpear más a Cristo. La misa católica romana celebra una tras otra vez sacrificios continuos, pero no se ajusta a la palabra de Dios, porque Cristo sufrió una vez por todas. Y Moisés golpeó a Cristo una vez, y al volver a pegar la peña segunda y tercera vez, se estaba pasando en lo que era la enseñanza de la peña en Refidim. El pueblo había clamado: ¿está Jehová con nosotros o no? ¿Y cuál es la respuesta? Claro que sí. Jehová estaba con su pueblo de una forma mucho más íntima de lo que ellos sabían. Estaba con ellos de una forma, dándose a sí mismo por ellos, entregándose a sí mismo, a su propio hijo en castigo por ellos, hermano. Porque antes de dar la ley en Sinaí, Dios ya había prometido su gracia en el Calvario. Hermanos, cuando repetimos estas historias de la redención, recordemos que Dios llevó su pueblo de gracia en gracia. El maestro de la Biblia, el que predica la palabra de Dios, necesita presentar siempre el Dios de gracia desde el principio al final. Esa gracia revelada y consumada en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ofrezco ese ejemplo como una forma bien sustentada por el mismo Nuevo Testamento de presentar a Cristo, porque si sacamos a Jesús de este relato, ¿con quién vamos a quedar? Vamos a quedar con un pueblo desobediente, vamos a quedar con un Moisés obediente que golpea y Dios provee agua, y vamos a perder completamente lo profundo de lo que está pasando, lo grave del pecado del pueblo, lo que merece el pueblo, destrucción completa, y el castigo que Jesús debe recibir para poder justificar a un pueblo terco y endurecido. Creo que hasta aquí podemos llegar. No sé si hay comentario o preguntas. Yo les invitaría que hagan una pregunta sobre algún pasaje. Hermano, ¿cómo predicamos o cómo enseñamos tal pasaje? Que son difíciles. Ahora, como dije, no todos son igual de transparentes. ¿Qué significa el versículo? No hervirás el cabrito en la leche de su madre. Nunca ha predicado ese versículo de Levítico. Yo tampoco. Y inclusive los comentaristas discrepan porque desconocemos el contexto. Seguramente era una práctica de los cananitas, era algún sacrificio de los cananitas, y Dios había dicho que se separaran de todas las prácticas de los cananitas. Entonces,
Yo no predicaría ese pasaje porque no hay suficiente información arqueológica para yo sentirme muy bien. Y hay muchos pasajes mucho más claros en la Biblia para decirnos que nos separemos del pecado. Así que no hace falta ese versículo. No todos los pasajes son igualmente claros, pero como el mensaje principal de la Biblia se repite, no hace falta un pasaje oscuro que tal vez usted no entienda para enseñar una verdad. Hay otros pasajes claros que sí van a enseñar. Ahora, sí, todo tiene que ver con la relación de pacto, todo tiene que ver con un Dios que establece la relación, un Dios que se define a sí mismo, nos define a nosotros y define la relación, y un Dios que se entrega por medio de un mediador. Los mediadores, hermanos, Noé, Abraham, Moisés, los sacerdotes, los profetas, David, todos los mediadores vienen prefigurando a Cristo. Todos fallan en una manera u otra porque no eran Cristo. Así que las sombras de Cristo señalan a Cristo por un lado, pero señalan la necesidad de Cristo perfecto por otro lado. Por eso falla. David, que mató a Goliat, también se acostó con Betsabé. Y por eso David no era el Cristo. Y podemos hablar francamente de las fallas de los que eran figuras de Cristo, porque no eran Cristo. Y en sus propias fallas claman por un Cristo perfecto. Entonces, hermanos, aprendamos a enseñar la palabra de Dios como un todo, una historia linda. Las leyes se conforman en parte de esta misma relación. No sé si hay preguntas o comentarios. ¿Alguien quiere? Sí, yo nada más quiero comentar el pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 18. Dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo es el que le ha dado a conocer al Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no? El unigénito. Es decir, al final de cuentas, el Hijo está es el que da a conocer al Padre. Amén. Gracias, hermano. A ver, ¿cuál es tu comentario? Bueno, una pregunta, hermanos, acerca de lo... Bueno, usted decía que sí, qué pasaje para que usted nos explicara, ¿no? La lección que me toca dar pues, este sábado es acerca de los 7 años de abundancia que hubo en Egipto y los 7 años de sequedad. No sé si tenga algo que ver, pero uno de los versículos que se me quedó un poco más en la mente fue que un año antes de que terminaran los 7 años de abundancia en Egipto, José tuvo a sus 2 hijos. ¿Cómo puedo enseñar pues ahí a Jesucristo a través de eso? Yo sé que entendemos todos que José fue una tipología de Jesús en todo el aspecto de su sufrimiento y luego a su reinado, ¿no? Pero en esa parte en específica quisiera que me aclarara pues algo ahí. Gracias por la pregunta, hermanos. Yo quiero dejar una advertencia de buscar o, bueno, voy a utilizar una palabra que no quiero ofender, de inventar muestras de Cristo. Yo no sé cuántos han escuchado sermones donde Rahab, que recibe los espías, coloca un cordón carmesí de la ventana y por algo el color de ese cordón es carmesí, representando la sangre de Cristo que va a salvar a Rahab y su familia. Esa no es una interpretación legítima del cordón. ¿Por qué? Porque no tiene corroboración en el resto de la palabra de Dios. No encontramos que la sangre de Cristo se asemeja a un cordón. Igual en un caso de estos, hermanos, preferiría, es más, no pienso que haya trascendencia en que mencione el nacimiento. Pienso que es meramente cronología.
estaban los 7 años, nacieron sus hijos, y no creo, porque la Biblia no nos dice que haya significancia en ese hecho. Enfoquémonos más en cómo José, despreciado, y como tú mencionaste, y como José mismo dice, es que basémonos en lo que la Biblia misma dice. Él dice, ustedes lo quisieron para mal, pero Jehová me puso aquí para bien, para salvación de todo este pueblo. Entonces José es el mediador que Dios está utilizando para salvar la línea santa que va a llevar a Cristo. Entonces tengamos mucho cuidado, y ese es el otro peligro de encontrar alegorías de Jesús en cada página. Estoy tratando de mostrar, como lo hice en este sermón de Éxodo 17, como el mismo Jesús y como Pablo señaló que Jesús era la roca. Tratemos, hermanos, de basarnos en la palabra de Dios. Ahora, esto requiere, como yo dije, conocimiento. Comienza a leer su Biblia de principio a fin más, pero con esto en mente. Entonces eso le va a ayudar a evitar inventos imaginativos, ¿verdad? Y conocer otras relaciones donde el mediador sí se destaca. Porque alegoría es una cosa que encuentra lo que usted quiera en cualquier lado. Y lo practicaban. Agustín tiene una alegoría del hombre, del hijo pródigo. Dice que el hombre que iba camino de Jericó, que fue asaltado, es Adán. El que lo asalte es Satanás y sus ángeles. El fariseo y levita que viene es la ley que no puede salvar. El samaritano que lo salva es Jesús, el evangelio, y lo llevan a la iglesia. Está bonito. Está bonito el sermón, y todo lo que dice es cierto, ¿verdad? Pero no es lo que está enseñando la parábola. Entonces tenemos que cuidar de la alegoría, porque alegorizar es simplemente de la memoria. Tú piensas que el samaritano es Jesús, pero otro piensa que es otra cosa. ¿Y quién dice quién es correcto? ¿Verdad? No hay control. En cambio, la enseñanza cristocéntrica debe haber un control. Puedo decir que esto representa a Cristo por tal y tal motivo, ¿verdad? Y generalmente está en un contexto más global. Una pregunta para ustedes. ¿Por qué Sansón se encuentra en la lista de héroes en Hebreos capítulo 11? Muriendo ya ciego por desobediencia, habiendo sido tremendo, sin embargo se encuentra en la lista de los héroes. Bueno, no escucho todo. Ahora, Sansón juzgó a Israel 40 años, dice. Algo hizo durante esos años, además de perseguir a Dalila. Algo bueno hizo. Pero dice la Biblia, comenzó a crecer su pelo y era el símbolo de su consagración, ¿se acuerda? Entonces, hermanos, dice que cuando él pide fuerzas de Dios para tumbar el templo, dice que mató más en su muerte como en toda su vida. Y tenemos, sí, un juez que le faltó mucho, un juez que en mucho no es ejemplo, un juez que debemos enseñar, hermanos. No debemos enseñar Sansón como cuidado, joven, que usted persiga mujeres de la calle porque le van a sacar los ojos. Ese no es el punto. Sansón era mediador, él estaba fallando como David falla. Sin embargo, el Dios fiel que lo había llamado, al final es vindicado. Dios mismo es vindicado en Sansón. A pesar de todo, Dios mata más filisteos en su muerte que en toda su vida. Y había matado bastantes en su vida. Y entonces, hermanos, vemos otra vez la falla del hombre. Sí, Sansón no es ejemplo ni para bien ni para mal. Eso no es el propósito de Sansón.
El propósito de Sansón es ver que Dios escoge jueces, mediadores para dirigir su pueblo. Ellos fallan porque no son el Cristo, pero Dios es fiel y Dios los utiliza. Gedeón, es triste la parte final de Gedeón. Hizo un efod y todo se puso arrogante. Es triste porque hizo tanto tan lindo en su batalla contra los madianitas. Y ahí vemos, hermanos, el panorama de la historia de Dios, cómo Dios utiliza hombres falibles. Pero cuando enseñamos a Gedeón y enseñamos a Sansón, lo que debemos resaltar es al Cristo que nunca falló. Él cumplió perfecto, no tuvo las debilidades de los anteriores. Y exaltemos a Cristo en cada una de estas historias. Creo que vamos a terminar. Muchas gracias por su paciencia. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu pacto, Señor. Gracias por tu fidelidad. Y gracias por Jesucristo, anunciado, planeado antes de la fundación del mundo, revelado por la ley y los profetas, venido a Jerusalén a su momento Dios a morir y resucitar, asciende al cielo y por medio del Espíritu Santo ha revelado todas las Escrituras para nuestro bien. Padre, ayuda a mis hermanos y a mis hermanas, todos aquí presentes, especialmente los que laboran en la enseñanza, a poder ver a Cristo, a poder enseñar a Cristo ante nuestras fallas, Dios, ante nuestra miseria y pecado e incapacidad. Gracias, Padre, que podemos mirar a Cristo. Y yo pido que tú unjas los labios de cada maestro y cada maestra, oh Dios, para que pueda dirigir sus palabras a los niños y los jóvenes de nuestras iglesias, oh Dios, haciéndoles ver su necesidad de Jesús, haciéndoles ver la profunda consecuencia de su pecado, Dios, y ofreciéndoles esperanza gloriosa en tu gracia, en tu misericordia, por la fe en Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo te honramos. Amén y amén.